Ya estamos de regreso aquí en Uno TV, en donde sabemos que la información de utilidad marca la diferencia para que tomen en cuenta esto. Y es que es época decembrina, temporada en la que las emociones están a flor de piel, pero hay distintos trastornos que podrían confundirse con algún cambio de ánimo. En Uno TV preparamos un serial sobre una de las enfermedades que suelen confundirse con cambios de humor. Es el trastorno bipolar, que se presenta y se vive de distintas maneras. Expertos nos explican qué es y cómo enfrentarlo. Que pues éramos novios. Han pasado 30 años desde que Pilar conoció a su esposo Carlos. Pues era diferente, era raro, era alegre, súper emocionado por todo, hacía cosas inusuales, que fue lo que a mí me atrajo, porque hacía cosas como pues de parar el transporte para que pasaras, de empezar a cantar en un lugar público. De repente empezó a cambiar su humor, de como que le empezó a dar tristeza, como que empezó a ponerse melancólico. En un principio sus familiares le hablaban de una enfermedad de los nervios para referirse a la bipolaridad, trastorno psiquiátrico que Carlos padece. Su mamá me decía que estaba enfermo de los nervios, que si no me había dicho, y yo pues no. Y de bueno, es que ahorita anda así como que un poco, como que se enojaba mucho. Y yo no, pues conmigo no. Y ya después de eso, bueno, pues así como empecé a ver que no era algo como muy común. Pareciera algo trivial, altas y bajas en el estado de ánimo. Sin embargo, no son como aquellos cambios que experimentamos por alguna situación en particular. En el trastorno bipolar hay cambios persistentes o más permanentes en cuanto al estado de ánimo. Los pacientes pueden cursar con cuadros depresivos muy graves, una depresión mayor grave, y también cuadros relacionados con la elevación del estado de ánimo, que se conoce o se denomina desde el punto de vista médico-psiquiátrico como cuadros de hipomanía o manía, que se acompañan de una serie de manifestaciones mentales y conductuales. Pilar comenta que a veces resultaba complicado comprender cómo pueden alternarse en la misma persona cambios tan extremos. Empezaba yo a ver que sí se ponía triste, de repente empezaba a llorar mucho y se sentía muy mal, o sea, eran llantos así como desgarradores, como si tuviera una pena muy grande. Y de repente pues ya se le pasaba, empezaba a ser muy alegre. Entonces, pues yo todavía en ese momento no era consciente del padecimiento al 100, tampoco sabía que era una bipolaridad. El trastorno bipolar se presenta y se vive de distintas maneras. Los especialistas lo clasifican en 3 tipos. Trastorno bipolar tipo 1. Se caracteriza por presentar cuadros, sobre todo, o lo que más predomina, de manía. La manía es el ánimo exaltado, es una sensación de bienestar y de felicidad extrema que puede durar hasta 4 días seguidos. Los pacientes dejan de dormir, tienen, por ejemplo, el pensamiento súper acelerado, eso se llama taquipsiquia, hablan muy rápido. Y después el paciente vira o cambia de estado de ánimo a un estado de ánimo de tristeza o de ánimo bajo, pero no a un cuadro depresivo. Trastorno bipolar tipo 2. Lo que predominan son los cuadros depresivos, donde algo que es muy significativo es la incapacidad de disfrutar las cosas que normalmente hacemos o incluso evitarlas. Eso se denomina anedonia. Cuando cambian de estado de ánimo, no viran hacia la manía como la que te describí, sino hacia la hipomanía, que es una sensación de bienestar, pero no tan exaltado. Y menos común, el trastorno ciclotímico. La ciclotimia es otra entidad todavía menos común, donde el paciente experimenta estos cambios de manía y de depresión, pero en periodos más breves, o sea, como más frecuentes y más breves. Por eso se llama ciclotimia, como de ciclar tu estado de ánimo. Las características de la bipolaridad hacen que el diagnóstico sea aún más difícil. Él es Carlos. Por décadas era atendido y medicado como paciente con esquizofrenia. Después de un intento de suicidio, tuvo que ser internado en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Estuvo casi un año porque no lo podían estabilizar porque pues el diagnóstico estaba mal. Y fue ahí cuando llegó un médico no sé de dónde venía, pero pues gracias a Dios,
y lo diagnosticó. El trastorno bipolar afecta a 3 millones de personas y solo el 50% cuenta con un diagnóstico. Este trastorno suele presentarse en la juventud. No se sabe a ciencia cierta específicamente qué lo produce, pero lo que sí sabemos es que sí hay una predisposición genética. Cuidar a una persona con trastorno bipolar también puede suponer perder lazos familiares y de amigos. En la siguiente entrega, Pilar narra cómo fue formar una familia con Carlos y enfrentar crueles comentarios cuando decidieron ser padres.